El tema de escuchar también es muy importante que nos fijemos en las repeticiones. Entonces, en las repeticiones, lo que tenemos, o sea, en las repeticiones, lo que vemos a través de las repeticiones es que la persona nos está dando un punto de salida, nos está enseñando de alguna forma el camino que deben seguir. Entonces, al enseñarnos ese camino, nos está dando muchas pistas. Entonces yo me he fijado, cuando alguien explica anécdotas, generalmente hay palabras que las repite muchas veces. Entonces me acuerdo, por ejemplo, en la interpretación de una anécdota, una vez en un curso que estábamos, había un señor que empezó a explicar su anécdota. Él era pescadero y empezaba a explicar, pues, en su parada de la plaza lo que le pasó, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, cuando acabó, le dije a la gente, digo, a ver, ¿cuál es la palabra que más ha repetido? Ya se lo dije antes de empezar, les dije, fijaros sobre todo en las repeticiones. Entonces uno me dice, mira, ha repetido pescado 3 veces, vale. Ha repetido parada 5 veces. Ha repetido colegio 3 veces. Y va a decir una serie de palabras y se acaba, le digo, oye, ¿y nadie se ha fijado que ha repetido la palabra hermano 14 veces? Se quedaron todos parados. Oh, pues es verdad que la ha repetido mucho, pues es verdad. Nadie se había fijado. Nadie se había dado cuenta. Es normal, porque se nos escapan esas cosas. Y hace falta entreno para que nos demos cuenta. Pero esa persona, repitiendo 14 veces la palabra hermano, nos dio pistas muy claras sobre que su anécdota estaba relacionada con su hermano. Y después vimos que sí, que así era. Por lo tanto, las repeticiones nos estarán dando siempre, pues, un punto importante. Entonces, por otro lado, tenemos la explicación. Y dentro de la explicación nos encontramos con los obstáculos. Claro, cuando nosotros queremos analizar una anécdota, se nos presentan toda una serie de obstáculos. Uno son los propios sentimientos, es decir, lo que nosotros sentimos que nos nubla la razón. Otro es el juzgar. Si nosotros estamos juzgando a la persona o estamos juzgando la situación, entonces no permitimos que nos entre la información. Otra es el sentimiento de culpabilidad que nos pueda generar aquello que nos ha. Otra sería el miedo al cambio. El miedo al cambio también es muy potente. Si tenemos miedo a cambiar, si vemos que aquella anécdota nos está llevando hacia la necesidad de un cambio, pues entonces intentamos anular el significado para hacernos el loco. Después la distracción. Nos distraemos con mucha facilidad y por lo tanto ahí también se nos escapa algo importante. Después la falta de objetividad, o sea, que significa que no estamos viendo las cosas desde fuera, sino que nos estamos implicando emotivamente. La falta de información, y los prejuicios. Y lo pongo separado, aunque sea una palabra que se puede escribir junta, que se escribe junta generalmente, porque los prejuicios es los juicios que nosotros emitimos antes de. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, hablando con una persona que nos está explicando una anécdota y esa persona ya la tenemos catalogada con que es una pesada, con que es una celosa, con que es una envidiosa, con que es cualquier cosa, esos prejuicios generalmente no nos permitirán ir más allá y no nos permitirán avanzar en el análisis de esa anécdota. Después viene el apartado de las preguntas. Muy importante, cuando nosotros vivimos una anécdota o cuando tenemos que analizar la anécdota de otra persona, entonces tenemos que, para poder situarnos, tenemos que realizar una serie de preguntas básicas. ¿Dónde estabas? ¿Dónde ibas? ¿De dónde venías? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué te llamó más la atención? Y finalmente, ¿en qué sector de tu vida hay problemas? No os confundáis, no penséis que le preguntáis a la persona en qué sector de tu vida hay problemas y ya tenéis la anécdota. No, pues os puedo dar una pista, pero a veces no. Porque cuando la persona está explicando una anécdota, generalmente la tendencia natural es, como dice el doctor House, mentir. Mentimos todos como bellacos. ¿Por qué? Porque intentamos escaparnos, intentamos que no encuentre el otro el sentido. O nosotros mismos. También nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos esas preguntas, nos colocamos en situación. O sea que cuando le preguntamos a la mujer que tuvo el accidente dónde ibas, aquello ya nos da una información. Me iba a mi casa. Y entonces, ¿y qué estabas pensando? Pues estaba pensando en divorciarme de mi marido. O sea que ya en este caso, ¿en qué sector de tu vida hay problemas? Pues evidentemente en el sector de la pareja. O sea que, ¿qué le llamó la atención? Pues en ese caso que le atizaron un castañón allí veniendo por la derecha que le destrozaron el coche. O sea que más o menos como el de la foto. Entonces, cuando nosotros efectuamos las preguntas, empezamos a tener la base para poder desarrollar la anécdota. Por lo tanto, nos dan pistas importantes. No siempre nos van a dar rápidamente la solución, pero sí nos dan pistas importantes y por lo tanto nos acercan a esa solución. Entonces, después la situación, lugar de salida de la persona, posición, lugar de destino. O sea que eso también nos colocará, de alguna forma nos ayudará a colocarnos en la anécdota, nos ayudará a comprender y nos dará otra vez pistas. Finalmente llegaremos al análisis. Relacionaremos los elementos que han salido con lo que estamos viviendo, con la parte de nuestra vida en la que en ese momento se están moviendo las cosas.
Después utilizaremos también los simbolismos de los elementos. Es decir, cuando nosotros estamos analizando una anécdota, muchas veces tenemos que echar mano del simbolismo. Por ejemplo, el otro día me explicaba en una entrevista que me hicieron en la radio, me preguntaba una chica, dice, oye, que he tenido últimamente problemas con los pies. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Eso que estoy yendo por mal camino? Digo, puede ser. Uno de los simbolismos podría ser ese sería el más evidente quizás. O sea que si tienes problemas para poder andar, dirás, bueno, pues a lo mejor es que te estás encaminando hacia un lugar que no es. Pero si echamos mano del simbolismo, veremos que los pies están relacionados con el signo de Piscis. Y el signo de Piscis es el signo de la exteriorización de los sentimientos. Entonces le dije, bueno, a lo mejor en tu vida pues hay algunos sentimientos que no estás exteriorizando de la forma adecuada. Es decir, a lo mejor no estás plasmando tu amor, o a lo mejor no estás hablando, diciéndole a la otra persona que la quieres, o a lo mejor hay un bloqueo en el sentido. Claro, la chica paró enseguida y dice, bueno, muy bien y tal, y se fue para otro lado porque estábamos en la radio, y dije, no, de ahí no pasamos porque no es el momento ni es el lugar. Pero le di probablemente una pista interesante para que se plantease una serie de cosas e inmediatamente ella ya se notó, como dicen los franceses en esgrima, touché. O sea que tocada porque aquello le tocó ahí en un punto sensible. Entonces el simbolismo muchas veces nos va a ayudar. Entonces el saber, por ejemplo, que el agua pues está relacionado con los sentimientos y tal, o el saber, por ejemplo, que el fuego pues está relacionado con la purificación. Entonces cuando nos quememos pues pensaremos, bueno, hay algo que purificar, por lo tanto hay algo que cambiar en mi vida, hay algún elemento que está ya podrido, ya chungo y tal. O sea que el saber un poco el simbolismo de las cosas pues nos ayudará también a darle más sentido a las cosas. Relacionar con los problemas que nosotros tengamos, es evidente que eso también nos ayudará. Y después buscar, pues eso, el simbolismo de la anécdota en sí. O sea que cuando, por ejemplo, una anécdota está relacionada con el coche, pues normalmente está relacionada con la propia persona, porque el coche representa nuestro vehículo, es el que nos lleva a los sitios. Por lo tanto, el coche está relacionado con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona que dice, es que me he quedado sin batería en el coche, pues la batería representa la energía. Entonces, simbólicamente, entonces, si la batería representa la energía y el coche representa la propia persona, entonces le diremos a la persona, cuidado que puedes estarte quedando sin energía. O sea que cuando la gente me suele decir esto, le digo, mira, vete rápidamente a la farmacia o a un sitio que vendan jalea real y tómate una carga, porque te están diciendo que probablemente tu cuerpo está a la baja. O eso, o hazte un pequeño análisis, o hazte un chequeo, o mírate a tal. O sea que generalmente la persona suele notar ya pues que está baja de pilas. Entonces, todo eso pues nos da un sentido. Y luego llegamos al final a la conclusión. La conclusión, pues, qué mensaje nos trae la anécdota y qué vamos a cambiar en nuestra vida para que no vuelva a suceder. Porque evidentemente nosotros estamos analizando la anécdota para tener después un significado, para comprender hacia dónde nos lleva esa historia. Claro, una vez lo comprendemos, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar aquello que no va. O sea que si nos están diciendo, por ejemplo, me acuerdo una vez uno que me vino a consulta el día que teníamos clase de anécdota y llegó tarde y estaba el hombre enfadadísimo y me dice, mira, me han parado los testigos de Jehová por la calle y han empezado a hablarme de la importancia de los detalles y no sé qué y me he enfadado muchísimo con ellos y me han tenido retenido allí 20 minutos y por eso llego tarde. Digo, bueno, como ya has visto que se ha hecho tarde y tenemos la clase y él forma parte de la clase, digo, si quieres lo que hacemos en lugar de hacer terapia, vamos a la clase, explicas tu anécdota y miramos a través de ahí a ver si solucionamos tu problema. Entonces, él me venía a ver y su problema era que las relaciones con su mujer no funcionaban bien y él quería saber cómo las podía arreglar. Entonces le analizamos la anécdota. Claro, evidentemente el único que no veía claro la película era él, porque los demás se dieron cuenta enseguida cuando él empezó a explicar lo que le había pasado con los testigos de Jehová y cómo le habían parado y cómo le habían estado hablando sobre la importancia de los detalles, entonces inmediatamente empezaron a fusilarlo a preguntas diciéndole del tipo de, oye, ¿tú normalmente a tu mujer le haces regalos? Dice, no, vale, yo no creo en esas cosas. Dice, entonces por su cumpleaños, yo le doy dinero y que se compre algo, digo, porque si no, total, me voy a equivocar y para equivocarme, digo, y por Reyes y tal, lo mismo, cuando vienen los Reyes Magos, o sea que por las fiestas de Navidad y todo eso, yo le doy dinero y así no me equivoco nunca. Digo, ¿qué le voy a comprar? Y luego, por eso del Día de Enamorados y todo, es una fiesta comercial, eso nada. Digo, Y claro, a medida que él iba contestando esas preguntas, él mismo empezó a darse cuenta de lo que estaba contestando. Y claro, llegó un momento que se quedó él mismo parado, dice, ¿qué queréis decir? ¿Que tengo pocos detalles? Digo, no sé, ¿qué te dijeron los testigos de Jehová? ¿De qué te hablaban? De la importancia de los detalles en la vida. Se quedó el hombre parado y dice, vale. Dice, en cuanto salga de aquí me iré a comprar un ramo de flores y se lo regalaré. O sea, era así de simple. Pero claro, era simple para todos los demás, porque para la persona que lo está viviendo le cuesta. Le cuesta encarar aquello, le cuesta tomar conciencia, le cuesta darse cuenta de que el mensaje se lo estaban dando de forma directa. O sea que por muy directo que sea, es aquello que a veces decimos que todo el mundo se da cuenta, menos el implicado. Entonces le dices,